Para entender que ya no existen apóstoles ni profetas en la iglesia de hoy, es necesario primero definir bíblicamente quiénes fueron y cuáles eran sus deberes ordenados por Dios. La Escritura ofrece descripciones claras de estos oficios, su propósito divino y su papel único en el desarrollo de la historia redentiva. La palabra de Dios también revela que sus ministerios fueron temporales, fundacionales e irrepetibles, sirviendo para establecer la iglesia y entregar la revelación de Dios que llegaría a formar el canon del Nuevo Testamento. Hola, soy su anfitrión, el pastor Gregorio Rangel. El tema de hoy es ¿por qué ya no hay apóstoles ni profetas? Segunda parte. El término apóstol, en griego apóstolos, que significa uno enviado con autoridad, aparece aproximadamente 80 veces en el Nuevo Testamento. Se refiere a hombres que fueron personalmente escogidos, comisionados y facultados por el Cristo resucitado para ser sus representantes autorizados. Lucas registra que el oficio de apóstol se originó con el mismo Cristo. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, en Lucas 6:13. La elección de Cristo fue deliberada y exclusiva. Los 12 no fueron líderes espirituales autodesignados, sino soberanamente escogidos por Jesús. El apóstol Pablo más tarde afirmó este llamamiento divino, diciendo: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Eso es en Gálatas 1:1. Esto establece que el verdadero apostolado requería una comisión directa del mismo Señor resucitado, no una sucesión eclesiástica, nombramiento democrático, ni autoafirmación. Las calificaciones de un apóstol se establecieron explícitamente cuando la iglesia primitiva buscó un reemplazo para Judas Iscariote. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 1, versículo 21 al 22. Este pasaje identifica dos requisitos clave. Primero, compañerismo continuo con Cristo durante su ministerio terrenal. Y segundo, testimonio ocular del Señor resucitado. Solo aquellos que vieron personalmente y fueron enviados por Cristo resucitado califican como apóstoles. El apostolado de Pablo fue validado por una aparición especial del Cristo resucitado en el camino a Damasco. Lean Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. La cual él mismo mencionó en su defensa de su llamamiento, diciendo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús al Señor nuestro, en 1 Corintios 9:1. Escuchen esto. Nadie hoy puede cumplir estas calificaciones bíblicas, ya que ninguna persona viva ha visto físicamente al Cristo resucitado, ni ha recibido una comisión directa de él. No importa lo que digan estos falsos profetas y falsos apóstoles, declarando que Jesús mismo los ha llamado y establecido como apóstol. Los apóstoles funcionaban como embajadores de Cristo, enviados para proclamar el Evangelio y establecer el fundamento doctrinal y organizacional de la iglesia. Jesús les dijo: como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. Eso es en Juan capítulo 20, versículo 21. Su autoridad se extendía a la doctrina, la disciplina y la revelación divina. Pablo escribió a los de Corintio: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que les escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14:37. Esta declaración demuestra que la enseñanza apostólica poseía la autoridad misma del mandato divino, un nivel de inspiración único de los autores de la Escritura. El mensaje de los apóstoles fue confirmado mediante señales y milagros.
Con las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. 2 Corintios 12:12. Estos milagros no existían para causar asombro, sino para autenticar su comisión divina, confirmando que el mensaje que predicaban provenía verdaderamente de Dios. Lean Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Mientras que los apóstoles fueron enviados por Cristo, los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo para entregar revelación a la iglesia primitiva. Su ministerio complementó de los apóstoles en la colocación del fundamento de la verdad divina. Los profetas se mencionan entre los dones fundacionales que Cristo dio a la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y eso es en Efesios 4, versículo 11. Estos profetas no eran meros predicadores de la escritura existente, como en el sentido moderno de predicación profética, sino que recibían revelación directa de Dios acerca de la doctrina y dirección para la iglesia durante los años formativos antes de completarse el Nuevo Testamento. Pablo lo aclara cuando dice: el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y eso es en Efesios 3, versículo 5. Este texto establece el carácter revelatorio de su ministerio. Fueron instrumentos del Espíritu Santo para revelar el misterio de Cristo y su iglesia, verdades antes ocultas, pero ahora manifestadas en la era apostólica. El libro de Hechos registra varios profetas que ministraron bajo la dirección del Espíritu Santo. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio César. Eso es Hechos 11, versículo 27 al 28. La revelación profética de Agabo tuvo un propósito práctico y temporal dentro de la historia redentiva. Otro ejemplo se halla en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 2, diciendo: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estos ejemplos muestran que la profecía operó en la iglesia primitiva para comunicar la voluntad de Dios antes de que el canon estuviera completo. Una vez que la escritura fue completada, tal revelación ya no fue necesaria, pues la palabra de Dios se convirtió en la autoridad suficiente y final para la doctrina y la práctica. Pablo enseña explícitamente que tanto apóstoles como profetas fueron instrumentales en poner el fundamento de la iglesia, diciendo: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y eso en Efesios 2, versículo 19 al 20. La imagen del fundamento aquí es crucial. Un fundamento se coloca una sola vez. No es una fase repetitiva o continua en la construcción. La iglesia continúa siendo edificada sobre ese fundamento ya puesto, no junto a ni parte de él. Por lo tanto, cualquier afirmación de apostolado o profecía moderna contradice la imagen bíblica de un fundamento completo y terminado. Además, los apóstoles y profetas fueron responsables de entregar la revelación divina que llegó a ser la misma escritura. Pedro reconoció los escritos de Pablo como inspirados divinamente, diciendo: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro 3,
15 al 16. Aquí Pedro coloca los escritos de Pablo al mismo nivel que las otras escrituras, mostrando que la revelación apostólica era divinamente inspirada y canónicamente autoritativa. Veamos el resumen de los deberes bíblicos de los apóstoles y profetas. Primero, poner el fundamento de la iglesia, y eso es según Efesios 2:20. Segundo, recibir y proclamar la revelación divina, según Efesios 3:5, 1 Corintios 2, versículo 10 al 13. Tercero, entregar esa revelación en forma escrita e inspirada. Juan 14:26 y Juan 16:13, segunda de Pedro 3:15 al 16. Cuarto, autenticar su mensaje mediante señales y maravillas, segunda Corintios 12:12 y Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Estos deberes fueron únicos de la era formativa de la iglesia. Una vez completada la revelación y establecida la iglesia sobre ese fundamento, cesó la necesidad de nuevos apóstoles y profetas. La iglesia ya no requiere nueva revelación, sino fiel proclamación y enseñanza de lo que ya ha sido revelado. Gracias por acompañarme en este video. Les exhorto a que contiendan abiertamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 3 y 4. Deseo que tengan una semana muy bendecida.